Hola, hola, buenas noches. Vamos a estudiar en esta clase que corresponde a números enteros, ¿ya? Naturales y enteros, pero prácticamente es el conjunto de los eh, enteros, ¿ya? Y bueno, aquí en la guía aparece un avance de teoría de conjunto y simbología, pero eso ya lo vimos, entonces lo vamos a saltar. Aquí empieza con el tema de los naturales y enteros, ¿eh? Aquí, entonces vamos a tomar en esta clase un poquito de acá, de esta materia, sumado a eh, el libro de Moraleja, del capítulo uno, ¿ya? Pero principalmente vamos a ver la materia de esta guía y después nos saltamos al Moraleja, ¿ya? Bueno, aquí se explica en detalle cada conjunto. Dice que el conjunto de los naturales es el conjunto que empieza con el uno, ¿no es cierto? Y después vamos a sumar de uno en uno. O sea, vamos a agregando los sucesores, que se llama así. La función sucesora es la que me defino al final de los naturales. Uno parte con el uno, incluso puede partir con el cero, pero nosotros vamos a partir con el uno. Y le vamos sumando de uno en uno, así que ese conjunto se va a llamar el conjunto de los naturales. Y va a tener un orden que se muestra acá, pues, ¿eh? Que uno es menor que 2, el 2 es menor que 3, etc. Y a este conjunto le vamos a agregar el cero, en el sentido de que se lo añadimos al conjunto, se lo añadimos como elemento al conjunto, ¿cierto? Vamos a tener este conjunto que se llaman los cardinales. Que hay algunos libros que a este mismo le llaman los naturales, a este. O sea, parten con el cero en los naturales, pero nosotros vamos a partir con el uno, por lo menos para la PAE se parte así, ¿ya? Y son los números que usamos para contar. Ahora, aquí yo les puse una nota, que también se le había dicho en la nivelación, que no hay acuerdo entre los matemáticos de eso, de que si uno parte con el cero o con el uno, porque si uno pone el cero como elemento que pertenece a los naturales, hay teoremas que no funcionan bien, pues. Y si uno no lo tiene, también, pues, para las dos partes, de repente no funcionan bien los teoremas. Entonces, los matemáticos, dependiendo del área a la que se dediquen, por ejemplo, un algebrista podría querer que el cero sea, o un topólogo puede que no quiere que el cero sea un natural. Entonces ahí depende el matemático a la área que se dedica, si considera cero como natural. O sea, estos dos videos son buenos, que esos canales de YouTube hablan sobre ese debate un poco más técnico sobre si el cero es natural o no, ¿ya? Ahora, en ese conjunto de los naturales, nosotros hablábamos de que se cumplía la clausura, ¿cierto? Que si yo sumo dos naturales, el resultado es un natural, ¿cierto? Y se acuerdan que teníamos los naturales, sumábamos un número natural A con un natural B, el resultado estaba acá adentro, ¿cierto? A más B. Por ejemplo, dimos el ejemplo con el 7, con el 8, después para la multiplicación igual. Dijimos, si tengo, por ejemplo, el 7 y el 8 que son naturales, y yo hago la suma, aquí está dentro del 15, la multiplicación también es cerrada, la resta depende. Si hago 8 menos 7 me da uno, que está en los naturales, pero si lo hago al revés, 7 menos 8 ya eso requiere inventar un nuevo número, sería el menos uno, ¿cierto? Y ese número menos uno no pertenece al naturales, pero lo representamos así, pues. Decimos que menos uno no pertenece a los naturales, ¿no? En cambio, cualquier otro sí, pues, por ejemplo, el 1 sí, ¿ya? Y las fracciones están aparte, o sea, otro conjunto que es mayor. Aquí entonces tengo los enteros que decimos que consideran a los naturales, ¿cierto? Están acá, todos naturales entonces son enteros, y le agregamos el cero, que es el neutro aditivo, y le agregamos todos los enteros negativos. O sea, este conjunto, menos uno, menos 2, menos 3, etcétera, se llaman los enteros negativos, ¿ya? Hay algunos libros que lo colocan así, como los naturales con un menos adelante, ¿ya? Pero esto es un conjunto, ¿ya? Un nombre que le ponen a estos enteros negativos, ¿cierto? Ahora yo lo escribí aquí, cambiado el orden, pero no importa porque los conjuntos cuando tengo las llaves no tienen un orden, ¿ya? Uno puede escribirlos ordenados, no importa. ¿Ya? Entonces, este conjunto se llama los enteros y dijimos que venía de la palabra en alemán que significa número. Puede ser en singular o plural.
sal o sal en alemán. Ahí viene la palabra entero. Es que significa número en realidad, en alemán. Entonces, este conjunto también tiene un orden. Dijimos que cualquier positivo, por ejemplo, el 4, va a ser mayor que cero, ¿ya? Y cualquier negativo va a ser menor que cero, por lo tanto, cualquier número negativo va a ser menor que un número positivo, ¿ya? Ese es el orden que tenemos, ¿sí? Y acá en este conjunto después definíamos lo que era el valor absoluto. El valor absoluto nos permitía pues sumar, restar. Eso no lo vamos a ver tanto detalle ahora porque ya lo hicimos en la nivelación. Más que nada tenemos que realizar algunos problemas, ¿ya? Bueno, aquí se escriben algunos subconjuntos de los enteros, ¿ya? Ese z más son los naturales al final, pues, ¿no? Este conjunto son los naturales, solamente que lo está escribiendo así. Z con un más arriba significa que está restringido a los positivos. Después z más con el cero son los positivos y el cero. El z menos arriba es como que estuviera elevado, ¿no? Pero significa que solamente está restringido a los negativos. Ese es el conjunto que escribimos arriba. ¿Ven? Z menos, al final es este mismo. Z con el menos arriba. ¿Ya? Son los enteros negativos. Y después también los enteros negativos con el cero es este conjunto. ¿Qué pasa si yo uno este conjunto? Sería los enteros positivos, lo voy a unir con los enteros negativos. Ven ahí estoy usando el símbolo de unión, la U, con los enteros negativos lo uní. Y aquí también junté con el cero. Pero ojo que el cero aquí no está como elemento, sino que está como conjunto, ¿no? Por eso le puse las llaves, porque es el conjunto unitario que tiene un elemento que es el cero, ¿sí? O singleton también se le llama, o singulete, porque tiene ese conjunto solamente tiene el cero. Y porque como estoy haciendo operaciones entre conjuntos, puse unión. ¿Ves? No puedo poner una suma, no, porque estoy uniendo elementos de conjunto. ¿Ya? Entonces, si yo escribiera sin las barras acá, aquí por ejemplo, así, habría un error de escritura, porque el cero en este caso es un elemento, no es un conjunto. Entonces, para que yo pueda unirlo con los otros conjuntos, tengo que escribirlo como conjunto. ¿No? La escritura matemática es súper importante. ¿Ya? Por ahora que estamos viendo cosas básicas, ya tenemos que ser un poco más rigurosos con la escritura. ¿Ya? Y bueno, a partir de esta multiplicación que tenemos acá, que es 12 igual a 4 por 3, yo podría tomar esa multiplicación y empezar a pensar sobre los conceptos de múltiplo y divisor. Y es un buen ejemplo porque tomando en cuenta esa multiplicación, yo puedo decir, mire, el 12 es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque el 12 está en la tabla del 3, ¿cierto? También el 12 es múltiplo de 4 porque está en la tabla del 4. Y el 12 no es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque si yo tengo la estructura 5K, que son los múltiplos de 5, por cualquier entero que yo reemplace ahí, nunca voy a llegar al 12. No hay manera, a menos que sea una fracción. Pero este K tiene que ser un entero, ¿cierto? Para definir lo que son los múltiplos de 5, ¿cierto? Entonces, los múltiplos de 5 son de esa forma. Es como que, imagínense ustedes están en el cajero y el cajero les dice, este cajero solamente da billetes de 5.000. ¿Puede generar 12.000? No, porque si saca un billete tiene 5, si saca dos billetes tiene 10.000, si saca tres billetes tiene 15.000. Entonces, decimos que el 12 no está en la tabla de 5, ¿ya? Por eso el 12 no es múltiplo de 5. ¿Ya? Esto es como más que nada una visión intuitiva de lo que es múltiplo y divisor. ¿Ya? De la misma manera, 4 es divisor de 12, sí, porque cabe justo, sobra resto cero. El resto es cero. El resto sería cero. Y el divisor otro divisor de 12 sería el 3. Porque cuando yo divido 12 entre 3, ¿cierto? Cabe 4 veces y sobra cero, ¿eh? Entonces el resto, cuando es cero, es un divisor. Pero aquí divisor está entendido en el sentido de que cabe justo. Porque más adelante, en el resumen, ustedes pueden ver que yo hablo de los elementos de una división. En esta parte, ¿ven? Dice algoritmo de la división. Entonces, cuando yo hago la división, por ejemplo, 31 dividido en 6 igual a 5, estos elementos tienen nombre, porque el 31 es el dividendo, P es el divisor, 5 es el cociente, ¿no? Usa más cociente que cociente, ¿no? Cociente, y uno sería el resto, ¿sí?
Entonces, el 6 aquí se llama divisor en el sentido de es el lugar que está ocupando, efectúa la acción de dividir, ¿cierto? Pero no que cabe justo, ¿cierto? La 6 no es divisor de 31, ¿cierto? Porque sobró uno. Entonces, aquí arriba estamos hablando de divisor en el sentido de que cabe justo, ¿cierto? 3 es divisor de 12, 4 es divisor de 12. Y también se puede decir de otra manera. Por ejemplo, podemos decir que 12 es divisible por 3, que 3 divide a 2. ¿Ven? Son equivalentes estas tres frases, podemos decir que son equivalentes, significan lo mismo. ¿Ya? Y después, por supuesto que si 12 no es múltiplo de 5, puedo decirlo de otra manera, que 5 no divide a 12, ¿cierto? O que 12 no es divisible por 5. ¿Ya? Todo tiene que ver con que si se cumple una igualdad de ese estilo o no. O sea, por ejemplo, si yo tengo 12 igual, por ejemplo, a 7 por K, estos son los múltiplos de 7. ¿Alguna vez se cumplirá esta igualdad para un K entero? No, porque por más que yo ponga aquí números enteros, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, etcétera, nunca puedo generar el 12. Entonces yo puedo decir que el 7 no divide a 2. O puedo decir que el 12 no es múltiplo de 7. O sea, puedo decirlo de varias maneras. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se escriben los múltiplos de 3? También lo vimos. Al final es tomar el conjunto Z y multiplicarlo por 3, ¿cierto? Es decir, esto, si ustedes toman el conjunto Z, ¿cierto? 0, 1, menos 1, 2, menos 2, y este conjunto ustedes lo multiplicaran, cada elemento por 3, ¿en qué me queda el 0? En 0, el 1 me queda en 3, el 2 me queda en 6, ¿cierto? Porque lo multipliqué por 3. El menos uno me quedó en menos 3, el menos 2 me quedó en menos 6, y así, ¿ves? Entonces, este conjunto que tengo acá son los múltiplos de 3, un conjunto infinito, ¿sí? Pero si le coloco, por ejemplo, acá un signo suma arriba, un signo más, estaría restringido solo a positivos, que es la tabla de multiplicar que uno conoce, la típica, cuando se restringe a los positivos. ¿Ya? Hay que ver bien ahí si se consideran todos múltiplos de 3 o solo los positivos, porque aparte yo sé que cuando uno recién estudia esto, a veces se ve esto básico, entonces, como todavía no se ven los números negativos, uno le dice a los niños que los múltiplos de 3 son solamente 3, 6, 9, pero en realidad eh, son positivos y negativos, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, comentario? ¿No? Todo muy rápido me dicen porque yo Ujú. sé que el tema dura esta materia de a poquito. No, todo bien. Ya. De la misma manera, podemos escribir los divisores de 12 de esta forma. Uno lo que hace es revisar desde uno hasta el número, en este caso 12, ver cuáles son los que caben justos. Entonces, el uno y el número siempre van a estar. El uno siempre va a dividir a 12 o a cualquier número, y 12 siempre va a dividir a 12, obviamente. Y después voy revisando todos los que están en el medio, ¿ya? Pero en ese orden. El 2 divide a 12, sí, pero también es 6, porque 2 por 6 me da 12. Después pasa al otro. 3 divide a 12, sí. Ah, y 3 por 4, 2, así que tienen que ir. Pero como estamos considerando todos los divisores de 12, tengo que también considerar los negativos, es decir, menos uno, menos 2, menos 3. Eso es lo que yo tengo que considerar. Bueno, acá hay otro ejemplo, pero está restringido a los positivos. Dice divisores positivos de 18. ¿Ves? 1, 2, 3, 6, hasta 18. Hagamos un ejemplo. Voy a hacer los divisores positivos del 20. Hay varios ejemplos en la guía, pero eso lo hacen ustedes. Yo coloco siempre el número y el uno. ¿Ves? El número sería el 20 y el uno. Y después voy revisando entre medio, el 2 y el 10. Creo que me va a faltar el fácil. Sería, eso llevábamos, ¿cierto? El uno con el 20 me da 20, el 2 con el 10 me da 20. Después, ¿qué más? El 4 con el 5. Y creo que no hay más, ¿cierto? Porque después el 6 no, el 7 no, el 8 no, ahí no más parece, ¿cierto? Por eso la idea es hacerlo así, por las esquinas, porque yo sé que cuando llego al 9 ya no tengo que seguir más porque me encuentro con el 10, ¿no? Paro ahí. No sigo revisando, por ejemplo, el 18 no lo reviso, porque yo sé que
Si hubiera un entero que divida 20 entre 10 y 20, tendría que haber un número entero entre uno y 2, pues, así. Porque por eso se hace desde la X. Ya, al final de la guía, entonces pueden ver que hay algunos ejemplos de esto, ya, pero yo me voy a enfocar después en la guía de Morales, ¿no? Claro. Aquí hay ejemplos en divisores y múltiplos para que lo hagan después ustedes, ¿ya? Y en operadores y falsa, y sí, la podemos revisar en la tutoría. Ahora, también tienen que saber ustedes los criterios de divisibilidad. Ya dijimos la clase pasada que lo más importante de aquí eran el del 2, el del 3, el del 5, el del 9 y el del 10. ¿Ya? Cuando hablamos de un entero que es divisible por otro, por ejemplo por 2, tendría que terminar en número par. Pues, desde el 0 hasta el 8, 0, 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Y cuando es divisible por 3, yo tengo que hacer otro proceso, que es sumar las cifras, también lo mismo. Y para que sea divisible por 6 al final tiene que satisfacer que sea por 2 y por 3 al mismo tiempo. ¿Ves? Entonces al final el del 6 se saca con el de 2 y 3. ¿Ya? El de 5 ese es fácil porque termina en 5 0. ¿Ya? Y si un número, por ejemplo, es divisible por 10 va a terminar en 0, obviamente es divisible por 5, ¿no? Entiende que todo número divisible por 10 es divisible por 5 porque como el criterio se repite acá, dice que cuando termina en 0 es divisible por 5. Obviamente todo número divisible por 10 es divisible por 5, ¿ya? Esos son los criterios más importantes. Hay más. Si uno quiere desarrollar un criterio para el 13, para el 17, se puede, pero ya uno se mete en teoría de números, por si acaso. Ya, no nos vamos a meter tan profundo en teoría de números. ¿Para qué sirve esto entonces? Por ejemplo, si uno tuviera una fracción, como por ejemplo 216 dividido, por ejemplo, 633, por ejemplo. Y yo quiero simplificar esto. Yo sé que se puede dividir por 3 arriba y abajo. ¿Por qué? Cuando sumo las cifras, 2 más 1 más 6, ¿cuánto me da esto? 9. Y abajo, cuando sumo las cifras, me da 12, ¿no? Entonces, el 9 y el 12 son múltiplos de 3. Por lo tanto, tanto el numerador como el denominador, yo los puedo escribir como 3 por algo. Sería 3 por algo y este 3 por algo. Arriba sería 72, creo, ¿no? ¿Cierto? 3 por 2 6, 3 por 7 21, y abajo sería 3 por 211, creo que es así, ¿no? Y arriba estaría 3 por 72, está bien. Entonces se simplifica el 3, ¿no? Y quedó en 72 partido por 211. Y puedo pensar si se aplica el criterio nuevamente. Si sumo 7 más 2 me da 9. Y abajo me estaría dando 2 más 1 más 1 me da 5. Ah, ya, entonces yo sé que, y estoy seguro, que no puedo dividir ni por 3 ni por 9 arriba ni abajo, ¿eh? Porque para que sea divisible por 9, la suma de sus cifras es múltiplo de 9. O sea, arriba sí podría, pero abajo no. Y por 3 tampoco se puede, ¿ves? Entonces, cuando yo quiero simplificar fracciones, tiene una utilidad el tema de las reglas de divisibilidad, porque para eso sirve y otras cosas, pues, pero una utilidad inmediata sería saber cuándo puedo simplificar una fracción. Otro ejemplo sería algo así, pues, 650 dividido en 355. Yo sé que esto lo puedo simplificar por 5, ¿no? ¿Por qué? Porque el criterio de 5 dice que tiene que terminar en 5 en 6. ¿Puedo dividir por 10? No, porque el 355 no termina en 0. Pero sí podría dividir arriba y abajo por 5, ¿no? Para partir. Entonces, arriba me quedaría 5 por 130 y abajo sería 71, creo. Revisen ustedes igual. Lo estoy inventando. 50 dividido en 5, ¿está bien? Y 355 dividido en 5, está bien. Entonces se va el 5 y quedaría 130 dividido en 71. Y pueden pensar en volver a aplicar el criterio o cualquier criterio y ver si da. ¿Ya? Pero generalmente los que uno revisa como criterios rápidos es el del 2 y el 3. ¿Sí? Porque por 7 ya es más difícil. El criterio de 7 es más largo,
Entonces, realmente uno, cuando es por 7 o por 11 uno aplica el criterio, por 8 igual y así. Tal, criterio, la división en vez de criterio, porque es más rápido. Ahora, considerando el concepto de divisibilidad, del divisor, ¿cierto? Podemos entender lo que es un número primo. Porque cuando tomo, por ejemplo, el número 7 y veo sus divisores positivos, veo que solamente es el 1 y el 7. Entonces vamos a decir que 7 es un primo. ¿Ya? En estricto rigor, un número primo tiene 4 divisores. ¿Sí? La definición que está acá arriba es como provisoria, porque dice, son aquellos enteros positivos mayores que uno que tienen solo dos divisores, solo dos divisores distintos. ¿Ya? Ahí debería decir divisores eh, positivos distintos. Creo que falta. Se puede mejorar la definición. ¿Sí? Un número primo tiene 4 divisores entonces. Sería uno menos uno P y no P. Por ejemplo, los divisores del 13. Tenemos el uno, el menos uno, el 13 y el menos 13. ¿Ya? Esos son los divisores completos. ¿Ya? Ahora, si uno coloca eso en Wolfram, ¿qué es lo que va a pasar? Que Wolfram te va a decir solamente, digamos aquí, te va a decir solamente lo positivo. ¿Lo ven ahí en Wolfram, cierto? Colocan factor y te va a dar solamente los divisores positivos. ¿Ya? Usted me dice si lo ven o no. ¿Eh? Dice que es un número primo y tiene solamente estos dos divisores, uno y 3. ¿Ya? Pero desde la teoría de números, uno sabe que un número como 13 tiene 4 divisores. ¿Cierto? Sería uno menos uno 13 menos 3. Solamente que acá está tomando los positivos. ¿Ya? Eso se estudia en estricto rigor en teoría de números. ¿Ya? Un poco más profundo porque uno considera los 4 divisores. ¿Ya? Luego, los primeros números primos hay que aprenderse. ¿Ya? Por lo menos aprendas hasta el 31. Por lo menos con eso yo creo que están bien, porque no le van a preguntar qué es tan grande. Si puede más, mejor, pero con eso está bien. Entonces, los primeros primos, con esos primos están ahí. Ojo que el número 2 es el único número primo que es par, ¿cierto? Eh, solamente hay dos números primos consecutivos, que es el 2 y el 3. ¿Ven? Después no podríamos tener números consecutivos primos. ¿Por qué? Porque si le sumáramos uno, sería par, ¿no? Y el único número par primo es el 2, pues no hay más. Porque si hay otro número primo par, sería divisible por 2 y no sería primo. Y también se define aquí los números compuestos. Los números compuestos son aquellos que no son primos, ¿ya? Y el uno lo dejamos fuera de la definición, aquí arriba, ¿ven? Porque dice, son aquellos enteros positivos mayores que uno. Entonces el uno está fuera inmediatamente del concepto de primo, por una cuestión de decir más fácil algunos teoremas, más. Uno podría considerar el uno como primo y hacer toda una matemática con el uno como primo, pero trae ciertos problemas, ¿ya? Sobre todo con el teorema fundamental de la aritmética. Y después otros más que tengo que sumar los divisores, la función de Euler y cosas más difíciles, ¿ya? Pero el uno lo vamos a considerar que no es primo y no es compuesto, ¿ya? Entonces, los números primos me van a permitir factorizar números más grandes. Y si no se factorizan, van a quedar iguales porque van a ser primos. Entonces, el teorema fundamental de la aritmética dice que todo entero positivo n mayor que uno puede ser representado exactamente de una única manera como producto de potencias de números primos. Por ejemplo, 150 se puede escribir así: 2 por 3 por 5 cuadrados. Y el 7000 se puede escribir de esa manera: 3 al cubo, que sería 8, 5 al cubo, que es 125, por 7. ¿Ya? ¿Cómo uno hace eso? De a poquito. Por ejemplo, si tomáramos el 300, yo quiero descomponerlo de esta forma, digo, bueno, esto es 2 por 150. ¿Sí? Puedo partir como quiera, puedo decir que 6 por 50 o 5 por 60, no importa. Este 2 lo bajo igual. 150 es 2 por 75, eh, pero 75 es 3 por 25, ¿cierto? Sigo, 2 por 3, y el 25 es 5 al cuadrado. Entonces,
Acá me faltó arreglar el 2, como 2 al cuadrado. Quedaría 2 al cuadrado por 3 por 5 al cuadrado. Esa entonces sería la factorización única del 300. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de factorizar. Recordemos que cuando vimos el PowerPoint, dijimos que este se llama también teorema de factorización única. No hay otra manera de factorizar el 300 de forma irreductible. Esa es la única manera que vamos a llegar. Y uno dice, bueno, ¿y esto para qué podría servir? Por ejemplo, para sacar el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. De otra manera, o sea, si a mí me dan, por ejemplo, dos números factorizados, como por ejemplo acá 150 y 7000, yo fácilmente puedo sacar el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. ¿Por qué? Porque bastaría que yo vea las potencias menores o mayores en cada caso, ¿cierto? Yo, por ejemplo, el mínimo como un múltiplo voy a ver las potencias de exponentes mayores. Y si es el máximo común divisor, voy a fijarme los exponentes menores, ¿ya? Y también, por supuesto, está el algoritmo que ustedes ven cuando hacen la tabla. Esa es una manera. Por ejemplo, aquí, para el mínimo común múltiplo, entre 10, 12, 15, uno coloca aquí, ¿qué cosa? Números primos. Siempre aquí, cuando hagan la tabla, se colocan primos, no se coloca un 4. Por ejemplo, dice, pero es que ¿para qué hago dos veces el 2? A veces puedes poner un 4 sin que pase algo, pero normalmente si pones un 4 vas a tener problemas. Por ejemplo, aquí si pusieras un 4 cabe aquí justo, pero en el 10 no, porque te va a quedar un 2. Entonces, si coloco un 4 inmediatamente, cabe en este sí, pero en este no, pues ahí te vas a equivocar. Así que siempre acá tienen que haber números primos, al igual que cuando hago el máximo común divisor, también se colocan números primos aquí. En el caso del mínimo común múltiplo, uno coloca un número primo que divida a cualquiera de estos que tengo acá. En este caso, a cualquiera de los tres. Tomé el 3, podría partir con el 2, pero yo quise partir con el 3. El 3, por ejemplo, divide a 15, sí, cabe 5 veces. En el 12 cabe 4, y en el 10 no, así que se baja igual. Después, puedo revisar el 3 de nuevo, ya no se puede. No, no divide ninguno, ¿eh? Después el 5 divide al 5 y al 10, quedó este en 1, el 4 no, bajó igual, y el 10 quedó en 2. Pasé al 2 ahora. El 2 en el 4 dos veces, el 2 en el 2 uno, y con ese ya terminé, ¿ven? El primero terminé fue este, y ahora me falta el del medio. 2 en el 2 uno, y terminé, ¿ya? Ahora, ¿qué hago con estos números? Recordemos que se multiplicaban, ¿no? 3 por 5 por 2, y eso me da 60. ¿Qué hago entonces con ese mínimo como un múltiplo? Depende del problema, pero si nosotros tuviéramos, por ejemplo, un ejercicio así como este, como 7 partido por 10 más 8 partido por 15, ¿cuál era el otro? 12 más 5 partido por 12. Ahí yo voy a ocupar el mínimo como un múltiplo, porque todas estas fracciones van a quedar con denominador 60. ¿Se dan cuenta? Eso es para la otra clase, pero estoy adelantando un poquito cuál es el sentido de esto. Voy a amplificar esta fracción, esta y esta la amplifico por 6, esta por 4 y esta por 5. Entonces con eso logro que los denominadores se conviertan en 60. Quedaría aquí 42, aquí quedaría 32 y esto 25. Luego mantengo el denominador y sumo arriba, ¿no? Y con eso estoy listo, ¿eh? Ahí tiene una primera utilidad del mínimo común múltiplo. Me permite entonces amplificar adecuadamente fracciones para después sumarlas, ¿no? Ahora, el máximo común divisor tiene otro objetivo. Por ejemplo, cuando queremos factorizar expresiones algebraicas, vamos a necesitar el máximo común divisor. Pero ojo que hago una tabla parecida, pero la diferencia está en que lo que coloca aquí al lado también tiene que ser un número primo, pero este número tiene que dividir a todos. Ya, este divide a todos. Vamos a ver aquí, divide a todos. ¿Sí? 63 lo divido por 7, sí, me queda 9. 49 lo divide en 7, me queda 7. 56 lo divide en 7, me queda 8. Y hasta ahí nomás llegué. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, si tuviéramos en el álgebra, yo tengo una expresión algebraica, así, 63x, sí,
más 49z más 56t. Y me dicen factorice esa expresión algebraica. Entonces aquí te voy a colocar un 7 afuera en el paréntesis. ¿Ven? Y aquí voy a rellenar lo que me falte. Sería 9x más 7z más 8p. ¿Ven? Entonces, el máximo común divisor se ocupa en estos casos. Bueno, hay otros más, pero ahí tiene un ejemplo más cercano. No se me ocurre otro por ahora, pero generalmente se hace así, pues. Cuando uno factoriza con factor común, se aplica la propiedad distributiva al revés, eh, se ocupa entonces el máximo común divisor, ¿no? Pero yo les dije al principio que también hay otra manera de sacar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor viendo los exponentes. Si vemos acá la definición de mínimo común múltiplo, dice, si existen factores primos comunes, se toma aquel que posea el exponente mayor. Para el mínimo común múltiplo, exponente mayor, ¿ves? Y para el máximo común divisor, el exponente menor. Por ejemplo, acá, dice, se componen un número de factores primos que nos tuvieran. Por ejemplo, 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, 48 es 2 a la 4, 16 por 3 es 48. ¿Sí? Y para sacar el mínimo común múltiplo, entonces tomo los exponentes, por ejemplo, en este caso, máximo común divisor, o sea, los mínimo común múltiplo, debo tomar el 4, que es el mayor, y el 2. ¿Sí? Y para el mínimo común múltiplo, debería tomar, no, pues este mínimo común múltiplo. Y para el máximo común divisor, tomo los contrarios, ¿cierto? Lo más chiquitito. Este que es el menor, entre 2 a la 4 y 2 al cuadrado, que es menor. Y este 3 está elevado a 1, pero no se pone. Vamos a poner igual un 1 ahí, un 1. Esos serían los exponentes menores, ¿ya? Ahora, no se ocupa quizás mucho esa forma de calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pero es para que lo sepan, de que hay varias maneras de repente de hacer lo mismo. ¿Ya? Solo que si yo tuviera un número quizá que viene factorizado, como parecía en una prueba, creo que como el 2013, una PSU antigua, venía factorizado los números, entonces uno tenía que sacarlo así, con ese método. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? No, Ya. Bien, otro concepto importante, antes de pasar al libro de Moraleja, es sobre los primos relativos. ¿Ya? Estos tienen tres nombres. Pueden llamarse primos relativos o también coprimos o primos entre sí. ¿Ya? Es lo mismo, primos relativos, coprimos o primos entre sí. ¿Y cuando dos números son primos entre sí o coprimos o primos relativos? Cuando el máximo común divisor entre ellos es el número uno. Por ejemplo, 7 y 9 son primos relativos. Por ejemplo, el 5 con el 9, el máximo común divisor entre 5 y 9, ¿cuánto es? Uno. ¿Sí? ¿Y eso por qué me interesa? Porque yo sé que cuando tengo una fracción, como 5 novenos o 9 quintos, como no tienen factores comunes, salvo el uno, son irreductibles. ¿Ya? O irreducible también le llaman. Irreducible, irreducible, que no puedo simplificarlos más. ¿Sí? Entonces, ahí tiene una utilidad de que dos números sean primos relativos o no, porque yo llego hasta ahí por la fracción. No puedo seguir reduciendo más porque no tienen más divisores comunes. ¿Ya? Bueno, y así vamos a ir viendo otros conceptos, pero por ahora está bien de esta guía. Les voy a mostrar de manera general cómo está estructurada esta guía. Bueno, aquí lo mismo del resumen, la tabla de la jerarquía de operaciones, esto ya lo vimos. Estos problemas pequeños yo los puse también en el resumen, solamente que los tabulé de otra manera, pero es para que ustedes adquieran rapidez nomás. Ya sabemos ya todas estas reglas, solamente les puse más ejercicio aquí para que, de hecho creo que la Cata con Edwin ya hicieron esto ya alguna vez. Eh, pero lo vuelven a hacer para que tengan rapidez. Hay otros problemas que son ya tipo PAE o algunos son de la PSU, pero por ejemplo, este es interesante que lo puedan hacer porque tiene la estructura requerida, en el sentido de que es con alternativa, me dan aseveraciones,
¿ya? Este es bueno que lo haga, ¿ya? Aquí con valores absolutos. Yo quiero que trabajen ustedes en esta guía y después la podemos revisar en tutoría, ¿ya? Pero quiero enfocarme ahora por los problemas de moraleja, ¿ya? Por si acaso. Pero esa es la guía, no es tan larga, bueno, sí, es un poquito larga, ¿ya? Pero me interesa más que hagamos la otra. El capítulo uno del libro Moraleja. No, mira, vamos a trabajar con el libro. Esperemos que cargue un poco porque como es muy pesado, se demora desencargado. Pero ven ahí, se cargó. ¿Ya? Entonces, hay cosas que se repiten, hay cosas que se repiten del libro y de lo que están en resumen, lo que yo hablo, de repente se repiten. Lo que sí, este cuadrito está re bueno porque me empieza a explicar desde el inicio cómo son los conjuntos numéricos. ¿Sí? Se dan cuenta que más adentro están los naturales, que le agregamos al cero, sabemos que si yo pusiera números aquí, como colocar acá el cero está acá. ¿Dónde está el 8? Aquí está el 8. ¿Sí? Después los enteros contienen a los anteriores. Si yo quisiera colocar el menos 6 va a estar acá, menos 6 en toda esa franja. ¿Ven? Después aquí están los racionales, porque al final cualquier número entero es un racional. Por ejemplo, aquí va a ir el 7,8. Aquí podemos poner 3 partido por 7. ¿Ya? Y totalmente aparte están los irracionales. Recuerda que cuando mostramos PowerPoint hablamos de esto. Los irracionales están acá. Aquí está la raíz cuadrada de 2, el número pi. Ahí dice también que está la raíz quinta de 3. Esos son números irracionales. Y después acá están los imaginarios puros. ¿Ya? Esto no entra mucho en la prueba PAES, solamente un poquito en ecuación cuadrática. Por ejemplo, aquí va a estar la unidad imaginaria, va a estar menos la unidad imaginaria. Por ejemplo, va a estar también el número 8i. ¿Cierto? Ahora, acá faltan algunos que son los complejos de la forma más así, vamos a agregarlo acá. Esos números complejos que faltan son los que se ven aquí, ¿ven? 3 más 2i, por ejemplo aquí. 3 más 2i. Ya esos están afuera de estos de acá, porque los i que están aquí son los imaginarios puros, ¿ven? No tienen parte real. Pero los complejos son parejas, es una parte real y una parte imaginaria, entonces se dividen en dos. ¿Ya? Pero eso ya no entra mucho en la rueda de los números complejos, así que no se preocupe. Bueno, aquí es lo mismo que hablábamos de los enteros, cierto valor absoluto, eh, eso ya lo sabemos. ¿Sí? Lo que sí hay que tener cuidado son los problemas de planteo, que me interesa que hagan. ¿Ya? Los primeros problemas que aparecen siempre en cada capítulo del libro Moraleja son de pruebas anteriores. ¿Ya? Este no está tan actualizado como el último, porque es de la octava edición, pero igual no sirve. Por ejemplo, estos problemas son este es el 2014, son de pruebas anteriores. Veamos el problema 2. Dice, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? ¿Ya? Y está usando valor absoluto. Entonces, primero tengo que hacer el desarrollo y después veo si es verdadero o falso. ¿Sí? Entonces, en la letra A me quedaría así. Valor absoluto de menos 5, eso es 5. Y eso es mayor que valor absoluto de menos 3, que me da 3. Esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Sería esa la correcta. 2A. ¿Ya? Entonces, hay 20 problemas que son ejemplos de pruebas anteriores y después hay 65 problemas que tiene por hacer, por funcionar, pero que uno puede realizar. ¿Ya? Después las otras son falsas. ¿Ven? Por ejemplo, aquí en la letra B, primero se calcula el valor absoluto de menos 5 que me da 5. Y el valor absoluto de 0 es 0. Entonces es falso. ¿Ya? Y ustedes pueden ver las demás porque son falsas. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso, no? ¿Está fácil? Ya. Con esos problemas yo creo que no tienen muchas dificultades. El tema es que cuando son problemas de este estilo, la gente tiene problemas. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ahí queda bien ahí, 690. ¿Por qué? Porque
El texto, bueno, ya sus 6 líneas de texto, 7 líneas de texto, hay que plantear el problema. ¿Sí? Entonces, quizás me están mostrando algo, me enseñan alguna cosa y me van a preguntar. Yo voy a hacer la materia. Se sumar, se restar, se multiplicar, dividir con números enteros, todo eso. Solo que ahora hay que modelar el sistema. ¿Ya? Pero bueno, la habilidad dice que es resolver problemas. Dentro de las 4 habilidades, aquí dice que es resolver problemas. Pero de todas formas, yo tengo que traducir el problema, como está escrito, que es casi todo lenguaje natural, al lenguaje matemático para hacer la operación. Y eso requiere bastante comprensión lectora. ¿Sí? Eso yo recalco harto de que a veces la dificultad está en eso, en entender el problema. Porque el cálculo a lo mejor va a tener que hacer una suma nomás. ¿Sí? Ya. Entonces dice, en la temporada de invierno la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y Chile es de 16 horas. Desde Chile. Por ejemplo, si en Chile son las 11 de la mañana, vamos a poner aquí ordenado, en Chile son las 11 de la mañana del lunes, en Nueva Zelanda dice que son las 3 de la mañana, estas son las 03, obviamente son AM, del mar. Entonces, esa diferencia que tengo de horas dice que son 16 horas, ¿sí? Porque si a las 11 de la AM ustedes le suman 16 horas, ¿cuánto quedaría? Si le sumo 12, serían las 11 de la noche, ¿o no? Si le sumo 12, serían las 23:00. ¿Sí? Pero hay que sumarle 16. Me estarían faltando 4 más. Si le sumo 4, no me puede quedar en 27. Tiene que quedar las 3 AM, ¿ves? Eso es lo que me está diciendo el problema. Si no me queda 27, me queda, si le sumo 1, son las 12 de la noche y después me va a sobrar 3, de las 3 AM. Eso es lo que está diciendo, que de aquí a acá hay 16 horas de diferencia. Y me lo da con un ejemplo para que entiendan. Dice, en la misma temporada, la diferencia horaria entre México y Chile es de -1 desde Chile. O sea, Chile viene siendo la referencia para entenderlo. ¿Sí? Entonces vamos a correr aquí un poquito para poner a México abajo. Entonces, en México tenemos una diferencia de -1, -1 hora. ¿Ves? Es decir, cuando en Chile son las 11 de la mañana de un lunes, en México son las 10 de la mañana del mismo día. Obviamente, no es no se pasa de un día a otro, ¿cierto? O sea, aquí sigue siendo lunes, por lo que está diciendo. ¿Vale? Es decir, cuando en Chile son las 11 de la mañana de un lunes, en México son las 10 de la mañana del mismo día. ¿Cuál es la diferencia horaria entre Nueva Zelanda y México? Desde México, en la temporada de invierno. Bueno, pues me especifican claramente, ojo acá, que es temporada de invierno. En ambos casos me están diciendo que es temporada de invierno, porque cuando es temporada de verano, ¿cierto? Cambian las horas, ¿cierto? Puede ser que le sume uno, le reste uno. Me está diciendo que es la misma temporada. Eso lo recalca, se da cuenta que uno empieza a ver el detalle, no hay cambios de hora, ¿sí? Pero podría hacerlo. Cuando hay cambios de hora, quedan bajo, no se pierde. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es simplemente que como estaban medidos desde México, desde aquí hasta acá, hay una diferencia de 17 horas, porque está medido desde aquí. ¿Fija? Es como el cero, se puede decir. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando medimos de Chile a Nueva Zelanda, tengo que contar hacia adelante 16 horas, ¿eh? Porque dice que la referencia es desde Chile. Entonces, de aquí a acá hay 16 horas. Y cuando cuenta para atrás, tiene que hacer una diferencia de -1, ¿cierto? Cuenta para atrás, pero también es desde Chile.
Ahora cambió la referencia, ahora la referencia dice que de México. Ah, entonces cuando cuenta hacia adelante, tiene que ser positivo. Y la alternativa B, entonces, más 17. Y la alternativa A es un distractor. ¿Cuándo sería menos 17? Si la referencia fuera Nueva Zelanda, porque habría que restar 17. ¿Sí? Eso era, ¿ven? Es un problema no muy viejo, el 2023, admisión 2023, accedió el 2022 a programa. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Son problemas muy antiguos. Que tienen un texto y puede ser de repente no tan complejo, pero sí hay que plantearlo bien y prestar atención a cada detalle, porque con una cosa que uno no entienda, una suma, una resta, ya está equivocado. ¿Sí? ¿Alguna duda o no? ¿No? Entonces, para uno reducir la dificultad, lo que nosotros hacemos es quizá un esquema, como es, ordenamos casi como en una tabla, muy parecido a una tabla, y así vamos bajando la dificultad porque resumimos la información de todo el texto, resumimos la información para poder hacerla más tratable. ¿Ya? Les voy a dar de tarea que hagan este problema, el, el problema 4 por mientras tratan de hacerlo ustedes, y les doy unos 2 minutos para que lo hagan, por favor, ¿ya? Y lo revisamos. Ya. Entonces, supongo que avanzaron en esto. Ya, ¿te acuerdas que con los fundamentos matemáticos que tenemos, de operaciones en entero, se pueden hacer muchos problemas? La idea es que uno no se lo plantear. Nuevamente aquí nos damos cuenta que la habilidad es resolver problemas, pero lo pueden hacer como quieran. Dice, la temperatura en una cámara de frigorífico es de 12 grados C. Esa es la temperatura inicial, se puede decir. Inicio, entonces 12 grados C. Se necesita variar la temperatura hasta alcanzar los menos 36. Ahí tengo que llegar. Si la temperatura desciende 3 grados Celsius cada 5 minutos, ¿cuánto tiempo se tardará en alcanzar esa temperatura? Entonces, si nosotros hacemos un saltito, el primer saltito, vamos a llegar ¿dónde? Vamos a llegar a 9, ¿cierto? Después otro salto, vamos a llegar al 6, después al 3 y al 0, ¿no? Aquí tengo estos saltos. Y después para abajo, después, cuando hago los saltos, quedarían menos 3 grados Celsius. Obviamente no puedo hacer todos los escalones, pero voy viendo la recurrencia que tengo. Hasta el cero, ¿cuántos pasos hago? Tengo uno, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Entonces ya tengo 4 pasos hasta el cero. Y para abajo tendría que hacer 12, ¿o no? Entonces, de aquí hasta acá son 12 saltos de 3. Vamos a poner 12 saltos. Y de aquí hasta acá, hasta el cero, son 4 saltos. Saltos me refiero a bajar de 3 en 3, ¿cierto? Entonces, de 12 a 9 tengo uno, después de 9 a 6 tengo 2, después de 6 a 3 tengo 3, de 3 a 0 tengo 4, ¿ves? 4 saltos y después de 0 a 36, menos 36, perdón, ahí tengo 12 saltos. ¿Por qué? Porque va de 3 en 3. Y 36 dividido en 3 son 12. Entonces, al final tengo 4 más 12 saltos, o sea, 16 saltos. Saltos de 3 grados Celsius. Pero por cada salto yo gasto 5 minutos. Así que debería multiplicar ahora el tiempo total, sería 16 por 5, que me da 80 minutos. Y eso es todo. Entonces al final me paso al tiempo. Primero veo la cantidad de saltos. Y ahí lo que hicimos fue introducir un concepto, que es el tema de cómo yo describo la acción de bajar 3 grados Celsius. La describí mediante una palabra, que es salto. Ah, me dio un salto de 3 grados Celsius hacia abajo. Bajé. Eso le puso un nombre. ¿Sí? No tiene una unidad de medida, sino que solamente lo definí así. Entonces sería el tiempo 80 minutos. Después hago mi cálculo de tiempo. Primero veo la cantidad de veces que bajé. Pa, 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 pa. Sí, si fueran escalones. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Ya No, bueno, todo bien. ya, gracias.
Entonces, cada problema tiene algo nuevo, algo interesante que podemos rescatar. Todos son distintos. Pero de cada uno puedo sacar algo importante. Por ejemplo, el problema que viene, el 5 habla ya más de teoría de números, el problema más puro, se puede decir. Y la habilidad es más compleja porque es argumentar. Entonces, tengo que dominar muy bien la matemática en esta parte. Problema no hace mucho, diciembre de 2024. Dice, si la suma de tres números enteros consecutivos es igual a P, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera respecto al valor de P? ¿Ya? Si nosotros tuviéramos tres números consecutivos que son enteros, los puedo representar de la siguiente forma. Voy a poner la recta numérica, pero restringida al conjunto Z. Entonces, este sería el número n, que es el que está al medio. Atrás de n estaría n menos uno y adelante estaría n más uno. Podría representar así los tres enteros consecutivos. Pero también yo puedo partir como quiera, o sea, podría partir si yo me lo propongo, puedo poner el n acá, puedo poner n más uno, n más 2, como queramos, da lo mismo, da lo mismo. Lo importante es que esta suma, dice que esa suma de tres números me da p. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí n más n más uno más n más 2 me da p. ¿Ya? Y ahora dice, bueno, las siguientes afirmaciones es siempre verdaderas respecto al valor de P. Para eso tenemos que trabajar esta parte, ver qué estructura tiene. Pues si aplicamos conceptos de álgebra, yo podría sumar n más n, sería 3n. Es porque delante de n hay un uno y uno más 2 me da 3. Eso sería P. Bueno, pero ¿qué me dice eso? Fíjese que la respuesta habla de múltiplos. O sea, aparentemente sería la alternativa B. ¿Por qué? Si factorizamos aquí por 3, me queda n más uno, ¿cierto? 3 por n más uno, pues sería P. Pero ¿qué estructura tiene esto? Tiene la estructura que hicimos. Tiene la estructura 3 por K de la guía de materia. Aquí vemos que cuando nos dicen que yo tengo la estructura 3 por K, es un múltiplo de 3, pues, con K entero. Eso es lo que está pasando. Aquí tenemos un 3 por K, porque n más uno lo bautizo como K. Entonces, el P tiene esa estructura, 3 por un entero, y que sería un múltiplo de 3. No sé el valor exacto, porque puedo moverme con el valor de los consecutivos, ¿cierto? Tengo cierta libertad, pero para argumentar mi respuesta, tengo que construir esta estructura, llegar a 3K. Y si lo hiciera de la otra forma, con el n al medio, y aquí n menos uno y acá n más uno, voy a llegar a lo mismo, voy a llegar a 3n. Pero siempre va a tener la estructura de un múltiplo de 3. ¿Ya? Entonces, estas preguntas quizás son más complejas porque requieren más conocimientos matemáticos. Y así hay otras más difíciles con números primos, pero eso uno va aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? Después no se salta incluso hasta la teoría de números, ¿ya? Que tiene otros teoremas y funciones importantes, ¿ya? Como la función de Euler, que tiene que ver con la cantidad de divisores que tiene un número y otras cosas. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, no? Hagamos unos 5 minutos más No, todo bien. ya. Hagamos unos 5 minutos más de problemas y los demás les quedan de tarea. Los revisamos en la tutoría siguiente. Bien, este me encuentro súper interesante porque es un problema donde a mí me están enseñando algo que quizás no, nunca lo había visto, ¿ya? O sea, lo que me están mostrando puede ser nuevo o no para mí, pero si no lo supiera, no importa, porque tengo que comprender bien lo que está pasando ahí. Entonces, hay un contenido nuevo, se puede decir. Dice, el modelo RVA, ¿cierto? O en español nosotros le decimos R, o sea, en inglés es RGB. Es la misma cuestión, ¿cierto? Que tiene que ver con los colores. ¿Sí? Dice RVA de colores permite crear cualquier color mediante la mezcla de distintos tonos de tres colores, rojo, verde, azul. Los valores de la intensidad de cada uno de estos colores van desde 0 a 255 y cada color creado tiene un código de tres números donde el primero representa el rojo, el segundo el verde y el tercero el azul. Por eso les decía que esto es lo mismo que el RGB.
porque es red, green, blue, en inglés, ¿cierto? Es lo mismo. Y dice que el código de la mezcla de dos colores se obtiene haciendo el promedio. Fíjense aquí, se mete con estadística, porque cuando hablamos de promedio, estamos hablando de una medida estadística. De cada uno de los valores de los colores iniciales, originales, perdón, tal como se presenta a continuación. Dice con qué color hay que mezclar el color 160, 60, 120 para obtener este color. O sea, este es el resultado. Y aquí está la fórmula. Dice que si yo tengo dos colores, ABC, y lo mezclo con uno que es MNT, ¿qué es lo que hago? Promedio cada coordenada. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces sería algo de esta manera. Sería 160 más M partido por 2, coma, 60 más N partido por 2, aquí falta la coma. Esto quedaría 120 más T dividido por 2 igual al resultado, que sería 170,80,60. Entonces, a ver, en vez de par ordenado, es un trío ordenado, es una terna. ¿Ya? Y no es complicado hacerlo porque yo puedo ver coordenada a coordenada. Es decir, esta coordenada con esta coordenada se igualan. Quedaría así. 160 más M partido por 2 eso es 170. Incluso lo pueden hacer hasta al ojo, ¿ya? Pero la manera formal es pasar este 2 multiplicando, ¿cierto? O multiplicamos en ambos lados por 2 quedaría 340, 160 más M. De ahí les quedaría 18, creo, 180, ¿ya? Entonces, empezaría con 180. Debería ser la alternativa C, parece. 6, sí, esa es la alternativa correcta. Ya, lo mismo se hace con la otra. Tenemos 60 más n partido por 2. ¿Cuánto es el resultado de eso? 80. Paso multiplicando este 2, quedaría 160. 60 más n, así que n es 160 menos 60, 100. Correcto, me dio 100. Y la última, si el t vale 0, fíjense que si el t vale 0, que quedaría 120 partido por 2, 60. Así que está bien. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, de repente uno se asusta cuando ve un texto tan grande, y fórmula, uno lo ve a la primera y si qué difícil paso a la otra. No, no, tengo que leerlo, entenderlo, no preocuparse porque le muestran algo, no, algo novedoso, algo nuevo, porque Gremre ha implementado estos nuevos problemas de ese estilo, que tienes que analizar la información que te están entregando, los datos, la fórmula, ya, y ojo que aquí la habilidad es resolver problemas. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo cierta libertad para hacerlo, como yo quiera o como me sea más fácil. No estoy obligado a hacerlo de una manera así. Ya, consulta hasta ahí. Si veo la cata, digo, no. Ya, ¿No, todo bien? Sí, ya, claro. ya, gracias. Miren, nuevamente, el problema 7 es del tipo como el problema 5. ¿En qué sentido? Que está siendo muy abstracto, está volando de matemática muy abstracta. No está aterrizado como este problema 6 que es un problema aplicado. O sea, acá en el problema 7 tenemos un contexto matemático nomás. Y una habilidad un poco más viejita, que es del 2012. ¿Sí? Por eso en la antigua PCU eran problemas más de ese estilo, no tan aplicados, como más matemáticos, pues, valga la redundancia. ¿Cierto? Un problema matemático, pero ya hagamos este. Dice, un número entero, P, es divisible por 2 y es divisible por 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones siempre es verdadera? Si el P es divisible por 2, obviamente va a ser de la forma 2 por K. Pero también dice que es divisible por 6. O sea, este P se puede escribir como 6 por H, ¿cierto? Pero obviamente un número que es divisible por 6 es divisible por 2, pues. Entonces, como que te estaba confundiendo porque obviamente esto implica esto otro. ¿Te das cuenta? Que sea divisible por 6 implica que tiene que ser divisible por 2. Nosotros lo vimos porque la regla de divisibilidad por 6 dice que
si es divisible por 6 es porque es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Entonces al final yo tengo que quedarme en eso nomás, que es divisible por 6, ¿ya? Y ahora tengo que sacar consecuencias de eso. Dice, ¿es divisible por 12? No necesariamente. ¿Cómo lo hago? Voy a hacer un contraejemplo. Voy a decir, eh, supongamos P igual a 18, ¿eh? Que es divisible por 6. Y esto, el 18 no es divisible por 12. ¿Ves? La alternativa A es falsa, porque dice P es divisible por 12 a veces. Si tomara, por ejemplo, 24, claro, es un múltiplo de 6, estaría bien, y ahí sí que es divisible por 12. Entonces, los ejemplos que yo me tomo no son para confirmar la alternativa como una verdad total o absoluta, sino para refutar. Entonces, con esto yo estoy seguro que esto es falso, porque como les dije en la relación, está usando la palabra siempre. Esta afirmación de que P es divisible por 12 depende del valor de P. Eso es lo que se conoce como una función proporcional. Yo al valer el valor de P va a ser verdadero o falso, verdadero o falso, ¿ven? Si P vale 18, es falsa, porque dice, ¿por qué? Porque 18 no es divisible por 12, no cabe justo, ¿cierto? Cuando hago 18 dividido en 12 no cabe justo, ¿cierto? Te va a quedar creo que 1,5. ¿Eh? Pero si yo tomara un caso, por ejemplo, digo, si P vale 24, 24 es divisible por 12, sí, es verdadera. Sí, pero que está diciendo siempre verdadera, entonces hay que tener cuidado porque tú estás confirmando ese caso nomás, pero no los infinitos casos, porque tienes que fijarte que sea para los infinitos casos. Después, alternativa B, dice P es divisible por 3. Y eso sí es verdadero. ¿Por qué? Porque P, como es 6 por H, eso es lo mismo que 3 por 2 por H. Y a este 2H lo vamos a bautizar como K, ¿ves? Y esto es múltiplo de 3, esto sería divisible por 3, por lo tanto 7B. Esa es una verdad para los infinitos casos de P. No importa el caso que estés tomando por P, como 18, 24, 36, 48, 99. Bueno, tiene que ser divisible por 6, obviamente, pero 99 es divisible por 6 parece. Pero teniendo en cuenta, no sé, pues, un número grande que sea divisible por 6, obviamente tiene que ser divisible por 3 porque coincide con el criterio, ¿ya? Y las demás son falsas en el caso general. P vale 6, no, no está obligado a ser 6, podría ser 24. P igual 12, podría ser, por ejemplo, 18 el P, no está obligado a ser 12, ¿sí? Y que sería la alternativa B. ¿Ya? Y el último, lo vamos a hacer para terminar. Este también lo vamos a hacer, el 8, para terminar. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Y es una pregunta del 2011, así que también es este estilo de múltiplo y divisor. ¿Ya? Dice la pregunta, la afirmación de la alternativa, dice, si la suma de dos números es par, entonces ambos son pares. Eso es falso. ¿Por qué? Porque supongamos que tengo dos números, como 7 más, eh, aquí dice que sea par. La suma de dos números es par, más 9. Eso me da 16, ¿ves? Entonces, la suma me dio par, pero entonces ambos son pares, falso. ¿Sí? Entonces esto es falso. A veces sí, pues si tengo dos pares, la suma siempre es par. Recuerden que par más par me da par, ¿cierto? Pero impar más impar también me da par, porque como a los impares les sobra uno, cuando los juntos te hace otro par. Entonces, esas son las sumas que tienes que cumplir. Después, letra B, dice, la suma de todo número divisible por 3 con todo número divisible por 6 es divisible por 6. Eso también tiene pinta de ser falso, ¿sí? Por ejemplo, supongamos un número divisible por 3, por ejemplo, el 9.
y le voy a sumar un número divisible por 6. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, el 12, ¿cierto? El 12 es divisible por 6 porque tengo un número divisible por 3 que es el 9 y un número divisible por 6 que sería el 12. Lo sumo, me dio 21. Y 21 no es divisible por 6. Por lo tanto, también es falso. ¿Ven? Porque nuevamente me dicen siempre verdadero. Siempre. No en el caso particular. Letra C dice, el cuadrado de todo número divisible por 3 es divisible por 6. Falso. ¿Por qué? Porque un número divisible por 3 tiene la forma 3K. Y si lo elevo al cuadrado, ¿qué me queda? 3 al cuadrado, 9. Y K al cuadrado es K cuadrado. Pero este K cuadrado al final es un número H, no de H, ¿ves? Entonces, un número divisible por 3 al cuadrado siempre va a ser múltiplo de 9. Y a veces va a ser divisible por 6. A veces nomás. Ponémonos, ponémonos un caso. Por ejemplo, eh, podría ser 15. 15 es divisible por 3. Si lo elevo al cuadrado, me da 225. Y 225 no es divisible por 6. ¿Cierto? Eso es lo que tienen que ir viendo. Y la letra D debería ser verdadera. Dice, el producto de todo número divisible por 4, o sea, un número de la forma 4K, por, porque dice producto, ¿cierto? Producto, por un número divisible por 6, o sea, un 6 por H. ¿Es divisible por 12? Sí, porque yo puedo arreglar esto. O sea, el 4 por 6 me da 24. Entonces dejo un 2 adelante y adentro del paréntesis voy a colocar un 2KH. Bueno, es lo mismo, ¿cierto? Pues aquí quedaría 24KH. Entonces lo desarmé así. 12 por 2KH. Y esto le voy a llamar R. Quedaría 12R. Y 12R es divisible por 2. Así que la letra D es la verdadera. Bueno, son un poco más abstractas estas preguntas, por eso la habilidad es argumentar, ¿sí? Son un poco más matemáticas las preguntas. Aquí Moraleja hizo un buen trabajo en adaptarla, la arregló como llevándola a la nueva PAES. Y sería esa la alternativa correcta, 8D. Y al final, recuerden que están las alternativas para que vayan verificando. ¿Sí? ¿Alguna consulta, preguntas? No, todo bien. ¿Ya? Entonces recuerden que hay que tener muy claras las operaciones básicas del conjunto de los enteros, para ver si un número pertenece o no pertenece a los enteros, y otras cosas adicionales como el criterio de divisibilidad, el concepto de primo, si el número es par, impar, y cómo se van articulando. ¿Sí? Si sumo dos pares, si resto dos pares, esas combinaciones hay que saber de qué estaría con ellas. Ya, hay cosas que las adelantamos de la nivelación y todavía nos faltan algunos detalles, pero eso lo vamos a revisar en la tutoría del próximo sábado, ¿ya? Así que por eso hemos avanzado de esa manera, para que no sea tanta materia de uno. ¿Ya? Pero yo creo que con eso estamos bien hasta esta clase. No voy a pausar la grabación.